Seguramente has leído la Biblia muchas veces. Has escuchado las historias de grandes héroes, de batallas épicas y de milagros que desafían por completo la naturaleza. Pero entre los 1189 capítulos que componen las Escrituras, hay uno solo que se levanta por encima de todos los demás. Un texto al que a menudo se le conoce como el Salón de la Fama de la Fe. Nos referimos a Hebreos, capítulo 11. ¿Por qué este capítulo en específico es considerado por tantos como el más importante de toda la Biblia? La respuesta es profunda. Es porque este texto no se limita a darnos una lista de mandamientos o decirnos qué obligaciones debemos cumplir. Este capítulo nos enseña el mecanismo exacto para acceder al poder sobrenatural de Dios. Nos revela el latido del corazón que sostiene la vida cristiana. Sin esta verdad, la religión no es más que una lista de reglas vacías. Pero cuando logras comprender el secreto oculto en este capítulo, las personas comunes y corrientes se transforman en fuerzas imparables para el reino de Dios. Para entender por qué este texto tiene el poder de cambiarlo todo, debemos analizar detenidamente cómo comienza. El autor no empieza sugiriendo una idea ni compartiendo una opinión. Empieza con una definición legal y espiritual. Nos dice con precisión qué es realmente la fe. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Analicemos esto con cuidado, porque el mundo nos ha vendido una idea completamente distorsionada. La sociedad te dice que tener fe significa cerrar los ojos con fuerza, cruzar los dedos y desear con optimismo que las cosas salgan bien. Es decir, el mundo define la fe como una ilusión ciega, pero la Biblia enseña exactamente lo contrario. La fe bíblica es certeza, es un conocimiento sólido e inquebrantable. Es la capacidad espiritual de tratar las cosas que aún no han sucedido como si ya fueran una realidad física. Tener fe es mirar una promesa de Dios y creer que esa palabra es mucho más real y firme que el mismísimo suelo que estás pisando en este momento. Para demostrar este punto y derribar cualquier duda, el escritor nos lleva de inmediato al principio de los tiempos, antes de que existieran los seres humanos. Antes de que se encendieran las estrellas y galaxias, no había nada, solo existía Dios. El texto afirma, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que puedes tocar, ver y medir en el universo físico fue creado a partir de la nada absoluta. Fue traído a la existencia mediante la invisible y poderosa palabra de Dios. El autor coloca este versículo al inicio por una razón estratégica. Quiere preparar el escenario para el resto del capítulo. Nos está diciendo que si Dios tiene el poder infinito de crear un universo entero de la nada, con toda seguridad tiene el poder de crear un milagro en tu vida, justo en ese momento donde sientes que ya no te queda nada. A partir de aquí, el capítulo se convierte en un desfile de testigos en una corte celestial. Abel y Enoc son personas de carne y hueso que demostraron que este poder invisible funciona en el mundo real. La historia de la fe comienza en los albores de la humanidad, con dos hermanos, Caín y Abel. Ambos crecieron en el mismo entorno, fuera del Edén. Ambos conocían quién era Dios, y ambos decidieron llevarle una ofrenda al Señor. Sin embargo, la ofrenda de uno fue aceptada con agrado, mientras que la del otro fue rechazada. ¿Por qué ocurrió esto? Este relato nos deja una lección urgente. La actividad religiosa no es lo mismo que la fe. Tú puedes asistir a una iglesia todos los domingos, puedes cantar alabanzas e incluso puedes dar dinero, pero si tu corazón está vacío de fe, todo ese esfuerzo no significa nada ante los ojos del Creador. Caín llevó algunos frutos de la tierra de forma casual, como una obligación.
Abel, en cambio, llevó lo mejor de lo mejor. Ofreció las primeras crías de su rebaño. Abel no le dio a Dios lo que le sobraba. Le entregó su excelencia porque confiaba en que Dios era digno de todo su honor. El texto lo registra así. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó sus ofrendas, y por medio de la fe, aunque murió, todavía habla. Abel murió joven, asesinado por su hermano, pero su voz sigue resonando miles de años después. Su sacrificio nos enseña que Dios jamás mira el tamaño de lo que sostiene en nuestras manos, sino la pureza y la fe del corazón que lo entrega. Luego, la línea del tiempo avanza hacia una de las figuras más misteriosas de toda la Biblia, un hombre llamado Enoc. Él vivió en una época terrible, un período en el que la humanidad se estaba volviendo increíblemente perversa. La gente se olvidaba de Dios, y la violencia se extendía sin control. En medio de esa densa oscuridad moral, Enoc tomó una decisión radical. Decidió caminar con Dios. Caminar con Dios no significa que Enoc hacía una oración rápida de vez en cuando, o que se acordaba de él solo en las emergencias. Significa que vivió cada segundo de su existencia en una conversación constante, íntima y profunda con su Creador. Su relación era tan cercana y pura que agradó al Señor de una forma extraordinaria. Y entonces ocurrió un evento sobrenatural que desafió las leyes de la física. Enoc se saltó la muerte por completo. La Biblia lo narra así. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo para que no experimentara la muerte. No fue hallado, porque Dios se lo había llevado. Pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. A raíz de esto, se establece una regla absoluta para todo creyente. Es la ley fundamental para relacionarse con el Creador. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entiende esto con claridad. No puedes agradar al Creador simplemente tratando de ser una persona amable. No puedes agradarle solo por cumplir leyes humanas. Debes creer firmemente que Él es real y que es un Dios que recompensa. Si en tu interior no crees que Dios desea bendecirte y guiarte cuando le buscas con sinceridad, tarde o temprano terminarás dejando de buscarle. La fe requiere que confíes en su amor tanto como en su existencia. Noé. A medida que pasaron las generaciones, la maldad en la tierra continuó creciendo hasta volverse insoportable. Llegó un punto crítico en el que Dios determinó limpiar el planeta y comenzar de nuevo. Fue entonces cuando fijó sus ojos en Noé. Dios habló con él y le dio una instrucción monumental. Debía construir un barco gigantesco, un arca, porque una inundación masiva venía sobre la tierra. Pero mira el contexto de su situación. En aquella época, nunca antes había caído una lluvia de esa magnitud sobre la tierra. Además, Noé se encontraba en tierra firme, completamente lejos de cualquier océano donde tuviera sentido tener un barco. Por si fuera poco, Noé no era un constructor naval profesional. Era simplemente un hombre común que decidió escuchar la voz del Altísimo. Imagina por un instante el ridículo y las burlas constantes que tuvo que soportar durante décadas. Se estima que pasó cerca de 120 años cortando madera, cargando troncos y golpeando clavos. Sus vecinos debieron reírse de él todos los días de su vida. Probablemente lo señalaban como un loco desquiciado, un fanático que gastaba su fortuna construyendo un barco colosal en medio de la nada. Sin embargo, Noé tomó una decisión madura. Cerró sus oídos a los comentarios de la multitud y los mantuvo abiertos a la palabra de Dios. Le importó mucho más la advertencia del Señor que la aprobación o las opiniones de la sociedad.
El capítulo 11 lo describe de forma magistral. Por la fe Noé, cuando fue advertido respecto a cosas que aún no se veían, con temor reverente, construyó un arca para la salvación de su casa. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. La fe de Noé no solo lo salvó a él, salvó a su familia. Esta es una lección poderosa para cada padre, cada madre y cada líder que escucha este mensaje. Tu fe tiene el poder de proteger a las personas que están bajo tu cuidado. Porque Noé creyó, sus hijos sobrevivieron al peor cataclismo de la historia. Y cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer del cielo, las risas de los burladores cesaron al instante. Las pesadas puertas del arca fueron cerradas por la propia mano de Dios. La fe de Noé fue vindicada públicamente. Él demostró que es infinitamente mejor parecer un loco ante los ojos del mundo y estar bien con Dios, que ser popular y aclamado por la sociedad, pero estar completamente equivocado ante el Creador. Abraham y Sara. El gran capítulo de la fe da un giro y se enfoca ahora en Abraham. Él disfrutaba de una vida sumamente cómoda, segura y próspera en la rica ciudad de Ur. Tenía estabilidad económica, tierras y el respaldo de su familia. De repente, Dios se le apareció con una orden radical e incómoda. Le ordenó dejar atrás su tierra, su cultura y su parentela, para mudarse a una región desconocida que le mostraría más adelante. Dios no le entregó un mapa detallado, no le dio un cronograma de viaje, ni le explicó los riesgos. Simplemente le dijo, camina. Esta es la esencia más pura de la fe. Obedecer a Dios incluso cuando no dispones de los detalles del plan. El texto sagrado declara, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Abraham desarmó sus campamentos y comenzó a caminar hacia la incertidumbre del desierto. Vivió el resto de sus días habitando en tiendas de campaña provisionales, como un extranjero en una tierra extraña. Jamás construyó una ciudad con cimientos sólidos para sí mismo en este mundo, porque sus ojos espirituales estaban puestos en una realidad mucho más alta. El texto dice que él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham comprendió que este mundo material es solo temporal. Sin embargo, el viaje de Abraham estaba ligado a una promesa que desafiaba toda lógica humana. Dios le había asegurado que se convertiría en el padre de una inmensa multitud y que sus descendientes serían como las estrellas del cielo. Pero había un problema gigantesco, un obstáculo biológico insalvable. Abraham ya era un anciano muy avanzado en edad, y su esposa Sara no solo era anciana también, sino que había sido estéril toda su vida. Desde una perspectiva humana, el cumplimiento de esa promesa era un absurdo absoluto. La biología decía que era imposible. La lógica común se burlaba de la idea. Pero la fe opera por encima de las leyes de la materia. Es verdad que Sara tuvo momentos de debilidad y duda. La Biblia registra que incluso se rió con escepticismo la primera vez que escuchó que daría a luz a esa edad. Pero luego experimentó un cambio profundo. Dejó de mirar las limitaciones de su propio cuerpo y fijó su mirada en el carácter de aquel que había hecho la promesa. El autor de Hebreos lo relata con asombro. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ella consideró que Dios era digno de confianza. Ese es el secreto. Sara juzgó que Dios era totalmente fiel. Y exactamente como el Señor lo había dicho, el milagro ocurrió. Isaac, el hijo de la promesa, llegó al mundo.
Una matriz que la ciencia consideraba muerta dio a luz una nueva vida. Esto nos enseña una verdad eterna. Tus limitaciones humanas, tus escaseces y tus aparentes callejones sin salida son simplemente las oportunidades perfectas que Dios utiliza para manifestar la grandeza de su poder sobrenatural. La prueba de Abraham. No obstante, la historia de Abraham no concluyó con el maravilloso nacimiento de Isaac. La prueba más grande, dolorosa y extrema de su vida estaba por llegar. Años más tarde, mientras veía a Isaac crecer y convertirse en un joven fuerte, Dios se le acercó con una petición desgarradora. Le pidió que tomara a su único hijo, al hijo que tanto amaba, y lo ofreciera en sacrificio sobre un monte. Cualquier otra persona habría comenzado a discutir. Cualquier ser humano habría argumentado que esa orden contradecía directamente la promesa original. Hubieran dicho: Señor, ¿cómo vas a cumplir tu promesa a través de Isaac si permites que mi hijo muera hoy? Pero Abraham había caminado con Dios durante tantos años, conocía tan íntimamente su voz, que poseía una revelación sobre el poder divino que nadie más tenía. Él razonó que Dios podía levantar a Isaac de entre los muertos. El texto lo describe con una solemnidad que estremece. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su único hijo, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Abraham subió al monte, construyó el altar, ató a su propio hijo y levantó el cuchillo en el aire, estando completamente decidido a obedecer hasta las últimas consecuencias. Él confió el resultado a Dios. Y justo en el último segundo, cuando el filo del cuchillo estaba por descender, la voz de un ángel detuvo su mano. Dios proveyó un carnero atrapado en un matorral para tomar el lugar del joven. Abraham demostró ese día una de las verdades más maduras de la vida espiritual. Demostró que amaba mucho más al dador que al regalo. Demostró que la verdadera fe no se aferra con egoísmo a las bendiciones, sino que las sostiene con la mano abierta. Los patriarcas, Isaac, Jacob y José. Esa fe inquebrantable de Abraham fue transferida como una antorcha encendida a su hijo Isaac. Con el paso de las décadas, Isaac envejeció, y sus ojos físicos se nublaron por completo. Ya no podía ver el mundo material que lo rodeaba. Sin embargo, su visión espiritual se mantenía más nítida que nunca. Al sentir la cercanía de la muerte, mandó llamar a sus hijos Jacob y Esaú. Pronunció sobre ellos bendiciones proféticas que definirían naciones. Isaac habló de imperios, de tierras y de acontecimientos futuros que aún no existían, pero los declaró con la certeza de quien describe hechos históricos ya consumados. El texto afirma: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas por venir. Después de Isaac, el capítulo enfoca la vida de Jacob. Su existencia estuvo marcada por intensas luchas, conflictos familiares y crisis personales. Llegó a luchar incluso con Dios. Sin embargo, en el ocaso de su vida, mientras residía en las tierras de Egipto, dio una muestra de fe verdaderamente magistral. Se encontraba viejo, enfermo y agonizando en un país extranjero. Sabía que su cuerpo terrenal estaba llegando a su fin, pero su espíritu se mantenía firme en la promesa divina. Apoyando sus manos sobre el extremo de su bastón, reunió las fuerzas que le quedaban, adoró a Dios y bendijo a los hijos de José. El autor lo resume así: por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Inmediatamente después, el desfile de la fe nos presenta al gran José. Su historia es conmovedora. Fue traicionado por sus hermanos, esclavizado y luego encarcelado injustamente por un crimen que jamás cometió. A pesar de todo, Dios lo levantó hasta convertirlo en el primer ministro de Egipto. José lo tenía todo en Egipto: riqueza ilimitada, palacios y el respeto de un imperio.
Tenía todas las razones humanas para asimilarse a esa cultura y olvidar sus raíces. Sin embargo, José comprendía perfectamente que Egipto no era su verdadero hogar. Él recordaba con fidelidad la promesa que Dios le había hecho a su bisabuelo Abraham, la promesa de que su pueblo heredaría la tierra de Canaán. Por eso, al final de sus días, hizo una petición extraña. Ordenó que cuando Dios los sacara de allí rumbo a la tierra prometida, no debían dejar su cuerpo en Egipto, debían llevar sus huesos con ellos. El capítulo 11 lo registra así. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Piensa en lo impactante de esto. El ataúd con los huesos de José permaneció guardado en Egipto durante siglos como un recordatorio de que Dios cumple sus promesas. Moisés. Los siglos transcurrieron y el pueblo de Israel fue sometido a una esclavitud brutal por parte de los egipcios. En medio de ese dolor, el faraón promulgó un decreto de terror. Ordenó que cada niño varón recién nacido fuera arrojado al río Nilo para ser asesinado. El pánico se apoderó de todos. Sin embargo, una pareja común, Amram y Jocabed, se negaron a someterse al miedo. Cuando nació Moisés, arriesgaron sus vidas para esconderlo. El texto declara: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Como sabemos, Moisés terminó siendo adoptado por la propia hija del faraón y creció en los palacios reales. Tenía acceso a la mejor comida, las vestiduras más finas y lujos que le garantizaban una vida cómoda. Pudo haber elegido ignorar el sufrimiento de su pueblo para siempre. Sin embargo, al crecer, Moisés se enfrentó a la encrucijada que todo creyente debe encarar: elegir entre los placeres temporales del mundo o el camino de la verdad y las recompensas eternas de Dios. No se pueden tener ambos mundos a la vez. Moisés miró los latigazos que sufrían los esclavos, miró los tesoros de oro de los palacios y tomó una decisión que conmocionó a la corte real. El autor de Hebreos lo describe con palabras inspiradoras. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Moisés dio la espalda al poder y la riqueza, porque su mirada estaba fija en la recompensa del Altísimo. Logró ver al Dios invisible. Moisés se convirtió en el libertador de su pueblo y los guió fuera de Egipto. Sin embargo, a los pocos días de marcha, se encontraron atrapados en una situación que parecía una sentencia de muerte. Tenían el profundo Mar Rojo frente a ellos y el temible ejército del faraón pisándoles los talones por detrás. Era una trampa mortal perfecta. El pueblo cayó en pánico, pero Moisés levantó su vara por fe y el mar se dividió en 2. El texto registra este milagro. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. La fe tiene la capacidad de abrir caminos donde la lógica humana dice que es imposible pasar. Las aguas se levantaron como murallas y el suelo se secó. Dios hizo una avenida de milagros porque su pueblo se atrevió a confiar. Jericó y Rahab. Tras vagar por el desierto durante 40 años, el pueblo llegó a las fronteras de la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Sin embargo, se toparon con un obstáculo militar colosal: la imponente ciudad de Jericó. Sus murallas eran legendarias, tan altas y fortificadas que ningún ejército podía derribarlas. Fue entonces cuando Dios le entregó a Josué una estrategia de batalla que desde el punto de vista humano sonaba ridícula. Les ordenó que todo el ejército marchara alrededor de la ciudad en absoluto silencio, una vez al día, durante 6 días. Al 7º día debían marchar 7 veces.
tocar las trompetas y lanzar un gran grito de guerra colectivo. No debían usar armas de asalto, solo caminar y gritar. Esto requería una dosis inmensa de fe. Imagina las burlas de los enemigos desde lo alto. Sin embargo, el pueblo decidió obedecer la instrucción al pie de la letra. El capítulo 11 nos da el resultado. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Los métodos de Dios muchas veces no tienen sentido para nuestras mentes lógicas, pero cuando decidimos humillar nuestro intelecto y obedecer sus mandamientos aparentemente extraños, experimentamos su poder sobrenatural. Las colosales murallas de Jericó se derrumbaron sobre sí mismas al instante en un momento asombroso. En el interior de esa ciudad habitaba una mujer llamada Rahab. Ella no pertenecía al pueblo de Israel. De hecho, el texto especifica que era una prostituta, una mujer con un pasado oscuro y marginado. Sin embargo, cuando los espías israelitas llegaron semanas antes, ella decidió arriesgar su vida para esconderlos. Lo hizo porque había escuchado cómo Dios había abierto el Mar Rojo y comprendió que el Dios de ese pueblo era el único Dios verdadero. Debido a esa chispa de fe, cuando las murallas colapsaron, la casa de Rahab milagrosamente no cayó. Ella y toda su familia fueron rescatados de la muerte. El autor destaca su fe. Por la fe Rahab, la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Esto nos deja una verdad reconfortante. La fe no es un privilegio exclusivo de una élite perfecta. No exige que tengas una hoja de vida limpia. Rahab tenía un pasado lleno de cicatrices, pero su fe borró sus errores y la inyectó en la familia de Dios. De hecho, su fe fue tan grande que Dios la colocó directamente en la línea genealógica de la cual nacería el Salvador del mundo, Jesucristo. Dios tomó a una mujer marginada y la convirtió en una heroína porque se atrevió a creer en su gran misericordia. Otros héroes imperfectos. Al llegar a este punto, el autor se da cuenta de que el tiempo no le alcanzaría para detallar la vida de cada persona que transformó el mundo. Por lo tanto, acelera el ritmo y lanza una lista rápida de nombres célebres. Lo interesante es que ninguno era perfecto. Todos eran seres humanos con debilidades notables, pero que confiaron en el Creador. El texto dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Piensa en Gedeón. Cuando Dios lo llamó, era un hombre lleno de temores y complejos. Se encontraba escondido para que los enemigos no le robaran el trigo. Pidió señal tras señal porque se sentía incapaz. Sin embargo, cuando decidió confiar, marchó al combate con solo 300 hombres armados con trompetas y antorchas, derrotando a miles de soldados. Piensa también en Sansón, un hombre dotado de una fuerza descomunal, pero con una debilidad moral terrible. Tomó decisiones pésimas, cayó en el orgullo y terminó capturado por sus enemigos, quienes le sacaron los ojos y lo encadenaron. Parecía el final de una historia trágica. Sin embargo, humillado y ciego, Sansón clamó al Señor con fe una última vez. Dios le devolvió su fuerza y logró derrotar a sus enemigos en el momento de su muerte. Piensa en el rey David, siendo apenas un muchacho pastor de ovejas, menospreciado por su familia, se paró con valentía frente al gigante Goliat, armado únicamente con una honda y 5 piedras, porque confiaba en que Dios peleaba a su lado. Es verdad que más adelante David cometió pecados sumamente graves, incluyendo el adulterio y el asesinato. Sin embargo, sabía cómo humillarse, cómo arrepentirse con lágrimas sinceras y regresar a Dios. La Biblia lo recuerda como un hombre conforme al corazón de Dios, no porque jamás haya cometido un error, sino porque jamás dejó de confiar plenamente en el perdón del Altísimo.
El escritor nos ofrece luego un catálogo de los logros alcanzados por la fe. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas. Cuando el texto menciona que taparon bocas de leones, viajamos de inmediato a la historia de Daniel. Siendo un hombre anciano, fue arrojado por envidias políticas a una fosa llena de leones hambrientos por negarse a dejar de orar. Daniel pasó toda la noche allí, pero los leones ni siquiera lo rasguñaron. Su fe actuó como un escudo invisible que neutralizó por completo el instinto salvaje de las feroces bestias del lugar. Y cuando dice que apagaron fuegos impetuosos, nos recuerda a Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos se negaron a adorar una estatua de oro del rey Nabucodonosor. El rey, furioso, ordenó calentar el horno de fuego 7 veces más de lo normal y los arrojó atados. Las respuestas que estos jóvenes le dieron representan el nivel más alto de la fe. Ellos dijeron: «Nuestro Dios puede librarnos, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses». Ellos dijeron: «Sabemos que Dios puede salvarnos, pero incluso si decide no hacerlo, nuestra fidelidad permanece inalterable». El resultado fue extraordinario. El rey miró dentro del horno y vio a 4 hombres caminando libres en medio del fuego, y el aspecto del cuarto era como un hijo de los dioses. Ellos salieron de las llamas sin una sola quemadura, sin el cabello chamuscado y sin que sus ropas tuvieran el más mínimo olor a humo. La fe que soporta el dolor. Sin embargo, justo en este punto, cuando celebramos victorias espectaculares, el tono del escritor cambia de forma drástica. Hasta ahora, el texto nos ha presentado la fe que nos gusta escuchar, la fe que sana, la fe que otorga ascensos económicos, la fe que abre mares. Todos deseamos eso, pero Hebreos 11 es el capítulo más importante porque nos dice la verdad completa. No nos vende un evangelio falso donde todo es un camino de rosas. El autor introduce ahora a un segundo grupo de héroes cuya fe no los llevó a escapar del peligro, sino que les otorgó la capacidad sobrenatural de soportar el dolor con una dignidad inquebrantable. El texto lo describe con crudeza. Otros fueron torturados, no aceptando el rescate, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, muertos a filo de espada. Hubo creyentes a los que se les ofreció la libertad inmediata si negaban a su Dios. Fueron sometidos a torturas indecibles, pero se negaron a aceptar el rescate. ¿Por qué prefirieron sufrir? Lo hicieron porque sus ojos estaban fijos en la gloria eterna de la resurrección. Valoraron más su fidelidad que su propia supervivencia. La tradición nos dice que el profeta Isaías fue metido dentro de un tronco hueco y cortado en 2 con una sierra. Imagina la agonía extrema. Sin embargo, se mantuvo firme hasta el último aliento. Hubo millares de creyentes que perdieron sus casas y negocios, tuvieron que huir a los desiertos y refugiarse en cuevas frías. No tenían dinero ni seguridad física alguna. Ante los ojos del mundo, estas personas eran unos completos fracasados. Sin embargo, la Biblia abre un paréntesis que corta la respiración y nos muestra la opinión de Dios, de los cuales el mundo no era digno. El mundo pensaba que estos cristianos no eran dignos de la sociedad, pero Dios corrige el juicio diciendo: este mundo corrupto no era digno de albergar a personas con una fe tan preciosa y pura. Esta sección es crucial para nuestra vida actual. Nos enseña que tener fe no es un amuleto que garantiza una vida libre de aflicciones. A veces, la fe se manifiesta abriendo la puerta de la cárcel, pero otras veces te da la fuerza para cantar encadenado.
Ambos escenarios requieren exactamente la misma dosis de poder sobrenatural. Se necesita fe para recibir una sanidad milagrosa instantánea, pero se necesita la misma cantidad de fe madura para enfrentar una enfermedad dolorosa, manteniendo el gozo y la paz en el corazón. Se necesita fe para ser promovido, pero se requiere una fe inmensa para permanecer íntegro el día que te despiden injustamente. La verdadera fe nos cambia en medio de la crisis. El relevo histórico y conclusión. A medida que este capítulo se acerca a su conclusión, el escritor revela un misterio que conecta el pasado con el presente de una forma asombrosa. Dirige su mirada hacia atrás y destaca un detalle que resulta revelador. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio por medio de la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Todos estos héroes murieron siglos antes de que Jesús naciera. Ellos contemplaron las promesas del Mesías únicamente a la distancia, como siluetas en el futuro. Tenían las sombras de los sacrificios de animales, pero no llegaron a disfrutar de la sustancia real, el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Ellos confiaron y murieron apoyados en un pago que Dios aún no había realizado físicamente en la historia. ¿Por qué Dios los hizo esperar? Fue porque Dios tenía un plan unificado que nos incluía a ti y a mí. Diseñó la historia de la salvación como una inmensa carrera de relevos que atraviesa los siglos. Abraham y los profetas corrieron la primera parte con una resistencia admirable. Mantuvieron la antorcha encendida y pasaron el testigo. Ese testigo avanzó a través de los tiempos y hoy, en pleno siglo XXI, ese testigo sagrado ha sido colocado directamente en tus manos y en las mías. Ellos no pueden cruzar la línea de meta final sin nosotros. La obra de Dios es un solo cuerpo unido a lo largo de los tiempos. Abraham está esperando por ti. Moisés está esperando por ti para que terminemos la carrera con fidelidad y podamos celebrar juntos en la eternidad. Esta revelación profunda nos conduce al primer versículo del capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Visualiza esta escena. El texto nos invita a imaginarnos dentro de un colosal estadio celestial. Las inmensas gradas están repletas por millones de personas que ya terminaron su carrera. Allí está Noé, allí está Sara, allí está Daniel. Toda esa inmensa multitud conforma una nube de testigos. Y abajo, sobre la pista de la vida real, te encuentras tú. Es tu turno de correr. Toda esa multitud celestial no te está observando para juzgarte. Están de pie, aplaudiendo con fervor y gritando con todas sus fuerzas para darte ánimo en tus batallas actuales. Te están gritando en no te rindas, no tires la toalla. Nosotros enfrentamos crisis peores. Pasamos por la escasez y pudimos vencer porque Dios es fiel. Tú tienes el mismo espíritu, tú puedes. Saber esto destruye por completo el sentimiento de soledad. Cuando te sientas desanimado con los problemas de tu hogar o tu trabajo, recuerda la nube de testigos que te respalda. Cuando sientas que tus caídas son grandes y que Dios ya no te puede perdonar, acuérdate de David. Cuando sientas que tus fuerzas son ridículas frente a la crisis, acuérdate de Gedeón. Las vidas de todos ellos testifican al unísono que la fe funciona hoy en tu vida. Entonces, regresemos a la pregunta inicial. ¿Por qué Hebreos 11 es el capítulo más importante de toda la Biblia? Lo es porque responde con claridad a la interrogante más profunda. ¿Cómo puede un ser humano imperfecto relacionarse con un Dios santo y todopoderoso?
Este capítulo elimina por completo la agobiante presión de la perfección humana y la reemplaza por el maravilloso requisito de la confianza. La fe no es una simple emoción pasajera. La fe es una acción madura. Tener fe es construir un arca cuando el cielo está completamente despejado y hace sol. Tener fe es marchar en silencio alrededor de unas murallas colosales cuando la lógica te dice que huyas. Tener fe es estar dispuesto a entregar lo que más amas en el altar, porque confías en el Creador. Tener fe es dar la espalda a los lujos del palacio del pecado para abrazar el propósito eterno de Dios. Este texto te enseña que Dios recompensa a quienes le buscan. Te demuestra que los errores de tu pasado no te descalifican en el presente si vienes con arrepentimiento. Pero por encima de todo, Hebreos 11 es el capítulo más importante porque cada uno de sus versículos apunta de manera directa hacia Jesús. El capítulo 12 lo confirma ordenándonos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el verdadero escritor de la historia. Jesús fue quien le otorgó a Abraham la valentía para salir. Él fue quien estuvo caminando como el cuarto hombre en el horno de fuego, y Él es exactamente el mismo que se encuentra a tu lado en este preciso instante, sosteniendo tu mano en la tormenta. Este capítulo es una invitación abierta para el presente. El Salón de la Fama de la Fe no está lleno todavía. Quedan espacios vacíos en esos muros eternos, esperando ser ocupados en esta generación. Dios sigue buscando a hombres y mujeres comunes que tomen la decisión de creerle a su palabra por encima de cualquier circunstancia. ¿Te atreverás tú a ser esa persona? El mundo contemporáneo te bombardea exigiéndote que pongas tu confianza en tu cuenta bancaria, en los gobiernos o en tu propia inteligencia. Sin embargo, las riquezas pueden esfumarse, los gobiernos fallan y la mente humana se equivoca. Solo la palabra de Dios permanece firme. Hebreos 11 es la invitación para anclar el barco de tu vida en un fundamento sólido que jamás podrá ser sacudido. Es el llamado definitivo a vivir una existencia que no tenga ninguna explicación lógica si Dios no estuviera metido en ella. Si tu vida actual y tus éxitos pueden explicarse únicamente a través de tus propios talentos humanos, entonces no estás viviendo por fe. Pero si estás tomando riesgos por el reino, estás en el camino correcto. Si te mantienes aferrado a la esperanza cuando todo el entorno te grita que te rindas, entonces estás caminando exactamente en las mismas huellas de los gigantes de la eternidad. Estás caminando al lado de Abel, de Noé, de Moisés, y formas parte activa de la historia más grande jamás contada. Y ten la certeza de que un día, debido a tu fe puesta firmemente en Jesucristo, cruzarás la línea de meta y entrarás en esa ciudad celestial eterna. Allí te encontrarás cara a cara con cada uno de ellos. Te fundirás en un abrazo eterno y juntos contemplaremos el rostro majestuoso de nuestro Dios. El Dios fiel que cumplió, al pie de la letra, cada una de las promesas que salieron de su boca. Por esta razón leemos Hebreos 11. No para aprender datos fríos sobre el pasado, sino para encontrar la fuerza sobrenatural necesaria para enfrentar nuestro presente. Conserva tu convicción y vive por fe.